primero, darle la bienvenida y agradecerle su asistencia, y también, como ha dicho Andrea, pues es más agradable de vez en cuando tener eventos que nos veamos físicamente, aunque de vez en cuando tengamos que bajar la mascarilla para reconocernos, pero algo es más agradable. Primero rigor, agradecimientos, por supuesto, a Mutuactivos con este magnífico escenario que nos ha acogido para este evento anual, que es el más importante de Spainship, y también, por supuesto, a los patrocinadores del evento, Amundi, Nordea, V2 y Morningstar. Dicho esto, voy a decir 3 mensajes. El primero es el estudio, este estudio que, por supuesto, recomiendo su lectura, como cuando se hace siempre una presentación de libros, se dice algo pero no del todo. Segundo mensaje, el tema del reporting, sobre todo relacionado con la transparencia. Y la última idea que quería comentar así brevemente es el tema de los escenarios. 2050, estamos acostumbrados a 3-5 años y 5 años con dudas. Claro, 2050, parece es lejísimos. Bien, lo impresionante del 2050, aparte de que parezca lejos, es decir, tenemos que lograr neutralidad en carbono. Y la neutralidad en carbono es un objetivo muy, muy ambicioso y muy difícil de lograr. Estamos encantados de prestar el auditorio de Mutua para este evento. Es la primera vez que lo hacemos y espero que no sea la última, ¿no? En primer lugar, como ya sabéis, en abril se propuso una revisión de la Directiva de Información No Financiera, que ahora la venimos llamando Información de Sostenibilidad. Pues como todos sabemos y bien han explicado los ponentes anteriores, no existe tal cosa como la no repercusión financiera de estos temas de sostenibilidad. Esperamos que lo que es la ley sea adoptada durante la primera mitad del año que viene. Y en paralelo, como bien sabéis, también existen los estándares de reporting en los que EFRAG está trabajando. Para empezar un poquito el contexto, como todos sabemos, las finanzas sostenibles, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión es un elemento fundamental del Pacto Verde de la Unión Europea, y en ese sentido la revisión de la Directiva de Información No Financiera, la que llamamos la CSRD en inglés por sus siglas, es una pieza fundamental. Entonces, esto es parte de un plan de acción mucho más global que, como decimos, implica la realocación de capital en empresas más sostenibles, la posibilidad de analizar los riesgos que surgen de factores de sostenibilidad, y también la posibilidad de como decimos en inglés, hacer que estas empresas se sientan responsables y respondan de esos impactos que puedan tener negativos en el medio ambiente y en las personas. Entonces, básicamente la necesidad de conseguir cumplir con esos 3 objetivos es lo que nos ha movido a revisar la directiva. El reporting que vemos en los informes de ahora, de estos últimos 3 años, desde que comenzaron las normas de la Directiva de Información No Financiera, con distintos matices en cada país, como bien sabemos, pero a grosso modo se puede decir que no es ideal, que hay una falta de información que los usuarios de esa información consideran relevante. Cuando la información sí que es publicada, a veces no se considera fiable o comparable, etcétera, e incluso también es difícil encontrarla. Entonces, debido a estos problemas, básicamente estos objetivos que he mencionado antes de realocar las inversiones, de ser capaces de identificar esas empresas que son más sostenibles o menos, pues no se podían conseguir estos objetivos, y por eso había que revisar la directiva. Lo primero, daros la bienvenida, aunque sea ya en un segundo plano, porque veo muchas caras conocidas. Y hemos tenido un periodo ahí complejo en el que casi nos veíamos únicamente a través de las conexiones, de la presencia virtual, y bueno, la idea nuestra era que pudiéramos vernos, ¿no? Ahí vemos la evolución que ha tenido la inversión sostenible en el último año. Estamos en cifras de 345.000 millones
y el crecimiento es muy relevante, estamos hablando de un crecimiento del 21%, y estamos hablando de cifras que tienen un especial significado porque estamos en un contexto complicado. Con las mismas referencias vemos que en el año 2020 representa ya el 54%, estamos hablando ya más de la mitad, es la primera vez que los activos ASG superan a los tradicionales en el mercado. También este es un signo muy positivo de que la inversión sostenible, las finanzas sostenibles están cada vez cogiendo más peso y más relevancia, ¿no? Y en cuanto a la tipología de inversor, la inversión retail sigue creciendo, pero todavía ahí queda un salto cualitativo cuando pensamos que, bueno, si lo comparamos con el reporting global, el que ha presentado este año sobre los datos a nivel mundial de las finanzas sostenibles, marca una referencia de un 25%, y la referencia inicial de hace 2 años de Eurosif estaba en el 31%. Por lo tanto, bien en ese sentido, porque va mejorando, pero todavía falta dar ese salto importante en la parte de la inversión retail en el mundo de las finanzas sostenibles. Y en cuanto a los factores clave de desarrollo, bien, aquí volvemos otra vez a insistir, el marco regulatorio es el que está tirando. El marco regulatorio, hay una apuesta institucional clara, sobre todo a nivel europeo, y bueno, la percepción que se tiene es de que realmente ahí está un poco la clave de este impulso general, ¿no? Además, luego está la demanda de los inversores institucionales, inversores retail, y bueno, pues un poco estamos en esta misma línea. Y en cuanto dentro del plan de finanzas sostenibles, toda la normativa de taxonomía, esto sería incluir todo, o sea, tanto la parte del reporting financiero en aspectos de sostenibilidad, incluso la presentación que nos han hecho ahora sobre toda la parte de información que van a tener que facilitar las empresas, porque todo va encajado, o sea, al final va enganchándose una normativa con otra. Quería terminar con estos datos porque las expectativas del mercado de la gestión de activos para el próximo año y próximos años, y no estamos hablando de futuros lejanos, es muy positiva. Voy a pasar, por lo tanto, directamente al estudio de la dimensión social de la inversión sostenible. En cuanto a valoraciones, y ya por terminar, está claro que a raíz del COVID, en la sensibilidad y además la demanda de productos con un enfoque en aspectos sociales cada vez es mayor, son las dos cosas, el impacto de esa situación de emergencia sanitaria y la mayor concienciación derivada de ello. Continuamos con la primera mesa redonda de este evento anual de SpainShift 2021. En este caso se trata de una mesa multi-stakeholder formada por representantes de muchos de los grupos de interés que conforman SpainShift y lleva el título de Información ASG para las finanzas sostenibles y la moderará don José Manuel Marqués, director de la División de Innovación Financiera del Banco de España. A los que llevamos un tiempo en esto, pues todo lo que ha ido pasando es realmente impresionante. Hemos visto normativa, hemos visto políticas de inversión, asignación de fondos, en revolución en el ámbito de riesgos, como veíamos en la presentación anterior, incrementos de personal, de fondos especializados, de productos, pero para todo este cambio, desde luego la palanca básica es la información y son los datos que tengamos, que sean fiables, estén a tiempo, sean comparables. Y en esto el reto es tremendo. Para nosotros, para ir concretando sobre indicadores, creemos que obviamente a día de hoy la ISR, los grandes protagonistas son las multinacionales, quizás que se desarrolle el concepto de debida diligencia conforme a los marcos internacionales, principios rectores de la ONU, líneas directrices de la OCDE, y también obviamente que se desarrolle en Estados miembros y ver los compromisos de las distintas empresas con estos acuerdos, y también obviamente con establecimiento de algún procedimiento de remedio en caso de incumplimiento. Esto a grandes niveles las multinacionales, pero obviamente también esto creemos que hay que aterrizarlo, acercar la ISR
también a estados con una normativa más exigente. Creemos que indicadores, obviamente, la política salarial, en estos tiempos de COVID, obviamente, cobra más importancia las políticas de salud y laboral. Para nosotros siempre, ahora y siempre, las políticas de diversidad, abordar los temas de brecha salarial. Yo creo que eso se puede abordar. Creo que a día de hoy podemos llegar a un consenso de que existe una brecha salarial por género. Creo que podríamos reducirlo. Yo creo que se puede cuantificar el abordar los temas sociales, y quizás indicadores más importantes sería que nosotros desde UGT y comisiones obreras, quizás indicadores serían pues, trabajadores porque esto requiere todo lo que os he comentado, una gestión global, que serían indicadores trabajadores bajo convenio colectivo y también representados en comités de salud y laboral. Pero sí que me gustaría, aparte de estos indicadores, el contar una iniciativa que sirve un poco de ejemplo, aparte de la información no financiera, el desarrollo también de la doble materialidad, de los impactos sociales que existen en la actividad económica. Hay una diferencia muy fuerte en el tipo de interlocutor con el que te enfrentes. O sea, hay clientes que son ya avanzados en todo lo que son los conceptos de sostenibilidad, clientes más de tipo institucional o clientes de alta renta que tienen un asesor con los cuales puedes utilizar un lenguaje más técnico, y luego pues está el desafío de qué es lo que tenemos que hacer para que los conceptos de sostenibilidad permeen en lo que es el inversor de la calle. Sobre la idea, yo un poco retomando también por lo que venía Andrés, creo que una de las cosas claves que también está muy bien en la presentación de Elena ha sido el tema de la verificación, ¿no? O sea, es decir, creo que se ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con la presentación, la taxonomía, los diferentes frameworks y demás. Creo que a medida que vaya empezando a haber unas posibilidades de aplicación, y la verificación va a ser un poco la clave, ¿no? De cara, por ejemplo, nosotros representamos una parte del emisor institucional, somos una fundación, vamos normalmente las inversiones vía fondos, con lo cual hasta que nos llega la información tiene que pasar por la gestora, tiene que pasar diferentes, pero ese espacio de la verificación va a ser el clave cuando veamos realmente cómo se está cumpliendo, ¿no? Por lo cual ahí creo que tenemos que tener ese punto, ¿no? Y yo diría que en general es fantástico que empiece a haber esto también en la dimensión social, que se haya acelerado, como decía antes Javier, en este punto de post-COVID-19, porque antes parecía que toda la ISR principalmente solo era la parte de medio ambiente, parecía que solo estábamos en un espacio, y indudablemente todos los factores medioambientales tienen al final una repercusión en las personas, pero que la dimensión social también está adquiriendo esto es clave, ¿no? Porque creo que si no se iba a quedar atrás y no podíamos estar perdiendo ese espacio, porque realmente donde queremos es al final estar con las personas, ¿no? Nosotros desde MSCI pues hemos estado comprometidos con el tema de todo el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Es uno de los temas claramente más importantes para nuestros clientes, los inversores. Entonces desde hace varios años ya hemos estado acompañándolos y también haciendo parte de diferentes foros de consulta, diferentes foros en los que pues hemos dado nuestro aporte, ¿no? En cuanto a cómo se está moldeando este plan de finanzas sostenibles. Claramente para nosotros también una de las prioridades más importantes es la transparencia. Nosotros desde MSCI también, de pronto ustedes han visto que nuestros ratings están disponibles en el sitio de internet, en el sitio público. Ustedes pueden ir y pueden consultar los ratings a nivel de empresa y a nivel de fondos. Justamente también con Spensive nosotros estamos en colaboración con V2, también tenemos la información a nivel de fondos que es disponible para todo el mundo. Yo creo que definitivamente transparencia es un tema clave en este momento y en este contexto. En cuanto a lo que vimos de la parte de nuestros clientes en cuanto a los desafíos, porque pues claramente hay desafíos, el primero claramente es el tema de la disponibilidad de la información. Si vemos por ejemplo SFDR y vemos un indicador como biodiversidad, solamente 4% de las empresas en este momento, de alrededor de 10.000, están reportando información con respecto al impacto adverso del tema de biodiversidad. Continuamos con la segunda mesa redonda de este evento anual de Spensive 2021, en este caso con el título de las gestoras de activos ante el Green Deal, que se moderará por don Antonio Santoro, Head of Southern Europe para Principios de Inversión Responsable, PRI. Pacto Verde, si podríamos resumirlo, ¿no?
en tres pilares, básicamente incluye tres pilares principales que son las finanzas sostenibles, presupuestos, por ejemplo Next Generation EU, y actividades sobre la economía real, por ejemplo, estrategias sobre la biodiversidad, lograr alcanzar la reducción del 55% de las emisiones dentro del 2030 con base de 1990. Este es un proceso de revisión continua y que efectivamente no solamente los criterios van variando, sino la forma de medirlos, las herramientas, la formalización, y tiene que ser un proceso donde todo se incorpore y de alguna manera todo lo que tiene que ver con medición de riesgos, con responsabilidad, con veracidad, con transparencia, tiene que seguir avanzando. Por lo tanto, bueno, yo lo veo de esta manera, creo que estamos en una casilla todavía muy incipiente, tenemos que seguir avanzando mucho en el futuro. Y no cabe duda que cuando uno mira la sostenibilidad, hoy estamos intentando encontrar métricas para medir el valor de una compañía en esa métrica de sostenibilidad, pero lo más interesante desde el punto de vista de las inversiones no es eso, es qué va a pasar de aquí al futuro. Si realmente los criterios de sostenibilidad son aquellos que te van a determinar una mejor compañía, será aquella inversión mejor, aquella compañía que evoluciona mejor. Por lo tanto, la respuesta es sí, tenemos que seguir avanzando, se ha avanzado mucho, no todo el mundo va a la misma velocidad, la regulación nos pone en un punto de mínimos y creo firmemente que para seguir haciendo cosas lo tienes que integrar en tu propósito. Creemos que, por llamarlo de alguna forma, esto es una mudanza, ya contábamos con los conocimientos y con las herramientas necesarias, pero tenemos que adaptarnos a un nuevo entorno, ¿no? Por tanto, esa adaptación es fundamental. Por nuestra parte, nos es importante decir también que contábamos con este tipo de estrategias y con este tipo de gestión desde hace mucho tiempo, pero evidentemente también nos conlleva un cambio porque tenemos que dar más formación, tenemos que también centrarnos en qué está pidiendo el distribuidor, en qué está pidiendo el asesor y qué necesita, y cuál es la forma más adecuada de, ya se ha comentado en la mesa anterior un poco, pero trasladarle el mensaje y hacerle ver qué es lo que necesita, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque bien lo ha comentado Silvia, esto es una cosa que no va a acabar mañana, ¿no? Es una carrera de largo plazo y por lo tanto ya no solo basta con pararnos a decir, bueno, cuáles son digamos, los retos actuales que tenemos que hacer a día de hoy, sino que cómo podemos, digamos, cambiar y adaptarnos a lo que viene el año que viene y las siguientes regulaciones, ¿no? Ahí creemos que va a haber un cambio importante, el año que viene va a ser un año decisivo y siempre estando ahí intentando sobre todo adaptarte un poco a la necesidad del consumidor, que yo creo que la complicación está ahí, ¿no? En tener también una forma de comunicarte adaptada al tipo de cliente en el que estás, digamos, enfrentándote, ¿no? Si es un cliente más institucional o si es un cliente más, digamos, retail, para también poder trasladar esa información y que pierdan esa, digamos, confusión que se ha tenido acerca de la inversión sostenible desde hace años, quizá por eso, ¿no? Porque había una falta de armonización que justamente ahora estamos trabajando y que llegaremos a ella en un futuro próximo. Decir también aquí que llevamos prácticamente 3 décadas trabajando en inversión responsable, por lo tanto seguiremos trabajando ahí, seguiremos apoyando también en lo que es este tipo de estrategias, seguiremos también siendo un colaborador y poniendo, digamos, la vida más sencilla a lo que sería el distribuidor y el asesor. Hablaba antes de formación, yo creo que ahí es un tema clave. Decir que nosotros ya como entidad, con las gestoras, no tenemos solo la responsabilidad de explicar qué está pasando con nuestros productos financieros y actualizar sobre ellos, sino también la responsabilidad de dar las herramientas necesarias al asesor para que pueda traducir ese mensaje al cliente final, para que pueda dar herramientas para entender, para dar una formación y para que todo sea más sencillo en ese aspecto, ¿no? Es obvio que nos afecta, ¿no? Que el sistema financiero tiene una implicación en uno de los mayores retos históricos de la UE, que es conseguir esta neutralidad climática en el 2050. La implicación que tiene para nosotros en el sistema financiero, fábricas y demás, bueno, pues ya empezó en 2018 con el inicio de la regulación, pero la verdad es que en este marzo pues es donde se ha visto un movimiento un poco más violento, si quieres verlo así, el tema de la regulación un poco internacional. No sé cómo, pero debe hacerse, sobre todo, es relevante en el ámbito de las gestoras internacionales, que tenemos unos deberes de información de cara a un cliente final. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos van por detrás de lo que es Europa, tanto en iniciativa primaria medioambiental como en regulación, pero se están poniendo la pila, o sea, claramente, y la realidad es que hay que buscar cierta sintonía en lo que se va a pedir a las fábricas de producto. Formación, educación
Yo creo que es una labor primordial en el ámbito de las gestoras internacionales y nacionales, de las fábricas de producto. Y luego también está en nuestro debe el tema de la innovación. Yo creo que todo esto que comentaba antes de incorporar mecanismos de transición justa o buscar formas alternativas de financiación, pues lo tenemos que hacer nosotros. El tema de tener en cuenta la transición justa, yo creo que ahí sí que las gestoras de activos tenemos que tener un papel significativo. Cuando filtramos y tenemos un filtro social, yo creo que ya ahí lo estamos introduciendo, con lo cual hay cierta garantía de que la transición justa se está buscando, pero yo creo que sí que hay que buscar nuevos ejes, ¿no? Dentro de los activos que son líquidos hay suficientes opciones para canalizar inversión verde. Dentro de los bonos o los activos de renta fija también hay suficientes oportunidades para canalizar inversiones verdes, pero no hay controversia cuando compras empresas de energías renovables o cuando compras el bono verde europeo de la semana pasada. Dentro de los mercados listados o públicos es muy importante tener en consideración los planes de descarbonización, no solo los que proporcionan ya energías limpias, sino cómo van a ir transicionando todos los sectores que son los que contaminan hacia la descontaminación. Y para ello, en las empresas listadas hace falta mucho análisis para conocer los planes de estas propias compañías hacia la descarbonización y hacia la transición. Es una oportunidad porque hay mucho engagement por hacer, como decíamos antes, pero hay que darle credibilidad a los business plans de esas empresas o de esos sectores para entender que sí, que van a cumplir esos cometidos y que van a cumplir los objetivos del Green Deal, de la reducción de carbono, ¿no? Las organizaciones, desde los gestores de activos tenemos que cambiar, hemos empezado a transformarnos también en todos los sentidos, tenemos que contar con organizaciones transversales en sostenibilidad, hacer programas de formación de nuestros empleados, reskilling, upskilling, es decir, todo lo que implica que todos ellos entiendan lo que supone la sostenibilidad. Tenemos muchos más recursos, contamos con proveedores de datos, lo hemos visto antes, al final equipos de análisis más multidisciplinares, o sea que al final sí, es una revolución, es una transformación brutal. Hemos hablado mucho antes del tema de la estandarización de los datos y simplemente con la palabra estandarización ya estamos diciendo mucho. Es decir, dentro de 4 años ya estará todo estandarizado. Por lo tanto, la gestión volverá a ser activa en sostenibilidad. Es decir, ahora estamos pasando un proceso todavía, la primera parte que es la de adaptación, pero luego habrá una gestión activa de sostenibilidad porque los datos serán los mismos para todos. Lo hemos puesto de manifiesto antes. Por lo tanto, cada uno querrá dar un sector o un sesgo diferente a sus carteras y utilizará datos de diferente forma, pero los obligatorios serán los mismos para todos, ¿no? Por lo tanto, esa transformación no va a parar. Esto va a ser un tema muy continuo y por ello digo que es una transformación brutal en sí misma, ¿no? Y luego es muy importante otro aspecto que se ha considerado también, que es que no sirve de nada que las gestoras de activos invirtamos en recursos, cambiemos la percepción de nuestros consejos de administración, etcétera, sino que lo que al final, en definitiva, el que lo tiene que entender es el cliente final. Tiene que fluir todo hacia el usuario, hacia el cliente final y que él entienda también toda esa transformación. Enhorabuena a todos a los que habéis contribuido a que finalmente este año la inversión sostenible y responsable haya traspasado el umbral del 50%, que haya superado justamente a la inversión tradicional con esa cuota de mercado del 54%. Sin lugar a dudas, muy buenas noticias. Y enhorabuena también a SpainShift por su informe claro y tan esclarecedor como siempre y, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Francisco Javier auguraba que el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles y la legislación van a ser los mayores impulsores de la inversión sostenible durante los próximos años. Comparto totalmente tu análisis, pero no solo por las exigencias que conlleva el plan, sino también y gracias justamente al tercer pilar, que son los instrumentos.
me gustaría nombrar un caso concreto que es el de los índices de referencia climático, ¿no? El Paris Align y el Climate Transition. Desde que el reglamento entró en vigor hemos visto ya la creación de bastantes índices climáticos y sobre todo un crecimiento constante, ¿sabes?, del número y el volumen de ETFs que replican dichos índices a nivel europeo, que están alineados con el reglamento. Es un mercado en plena ebullición y además que permite a todos aquellos inversores interesados en la inversión, en la gestión pasiva, que poder invertir en fondos pasivos sin tener que renunciar a ese objetivo climático o medioambiental. De hecho, la nueva estrategia europea, la que en un primer momento se denominaba la renovada estrategia, la Comisión Europea contempla el desarrollar, el crear un índice ESG o ESG Benchmark a nivel europeo.